contra manifestaciones con motivo de la entrega de un premio en el que no tiene participación alguna, el deber de la Fundación es resguardar un legado que permanece a todos los chilenos y chilenas, así como la tranquilidad de las familias que visitan la Casa de Isla Negra cada fin de semana. El exparlamentario, condenado por abusos sexuales contra 4 menores, amenazó con querellarse contra quienes hablen en su contra, apuntando entre otros al senador DC Patricio Walker, quien a través de Twitter condenó el homenaje. Tengo un documento emanado del propio Ministerio de Justicia que señala que se debe considerar al señor Jorge Lavanderos como si nunca hubiese cometido un delito, o sea, quien me mencione agraviantemente, en este caso puedo querellarme, puedo desaforar al señor Walker, dijo el ex senador Lavandero, quien ya está al teléfono de la radio. Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, encantado de saludarte, esta es otra ocasión de encontrarnos. Claro que sí, Jorge, le agradezco la entrevista que me dio la primera entrevista que me dio en muchos años en el Late Show anterior que yo hacía, así que se lo agradezco, aprovecho de agradecérselo, no lo vi después de esa entrevista. Jorge... Pero soy yo el que tengo que agradecer, porque fue el primer canal que a través del cual pude reclamar del injusto juicio del que fui objeto, un perverso juicio sin la más remota pizca del debido proceso. ¿Y cómo se ha tomado todo lo que ha ocurrido ahora, Jorge? ¿Cómo se ha tomado todo este tema que ya tiene el ribete nacional, digamos? Bueno, yo creo que después de esa entrevista en que hicimos en el canal, yo he estado dando charlas por todo el país. Desde hace 3 años que he estado dando charlas continuamente por el tema del cobre, el tema de la AFP y la previsión, la injusta distribución de los ingresos, y lanzando mis 2 últimos libros que he escrito, que se llaman Desde la cárcel, y que están en mi página web, www.jorgelavandero.cl. Bueno, en este libro he entregado algunos documentos que son dignos de replay. Por ejemplo, que los testigos que utilizó el fiscal Armendáriz declaran ante notario que el fiscal les pagó gruesas sumas de dinero. Ahora bien, los medios que participaron en esta farándula en mi contra para asesinar mi imagen, frente a esto y a 6 documentos que están firmados incluso ante notario, han sido renuentes, se han negado a publicar mis descargos. Esto es algo digno de replay. Por ejemplo, una de las niñas cuya denunciante estrella del Canal 13 era la madre de esta niña. Ella dice, mire, yo no vivo con mi madre, vivo con mi abuela, y apenas conozco a don Jorge Lavandero y nunca me ha tocado. Después aparece, ¿no es cierto?, en el Canal 13 una supuesta imagen dándole una palmada en el trasero a una niña. Bueno, quien film, desde luego, a las 3 de la tarde, y con gente en mi casa que nos sirvieron un almuerzo porque ella me fue a entregar una muñeca 3 días antes de Pascua, y bueno, tuve que recibirla y la invité a almorzar con la demás gente que había en mi casa, y cuando llegué a las 3 le digo, me tengo que ir. Me dice, tío, pasemos frente ahí al río. ¿Cómo no? Le digo. Y ahí estaba filmando Sutherland con el señor Castillo. Pero esa imagen, ¿no es cierto?, fue trucada. Desde luego se hizo un montaje, porque el señor Sutherland con el señor Castillo llamaron a esta niña para enviarla a mi parcela. ¿Pero por qué usted dice que la imagen está trucada? ¿Por qué dice que la imagen está trucada? Un especialista dio vuelta a la imagen y ¿qué es lo que pasa? La mano va hacia el hombro. ¿Qué especialista, Jorge? Héctor Toledo, profesor de la USACH, hizo un informe completo, que ahí está. Bueno, esto está filmado desde atrás, y usted que entiende de televisión se da cuenta que si una mano se va moviendo hacia arriba se puede detener, subir y bajar, pero se dio vuelta la imagen y está a 40 centímetros del trasero de la niña, ¿no es cierto?, y va hacia el hombro. O sea, nada de particular habría tenido que le hubiese dado una palmada del trasero a las 3 de la tarde una niña vestida delante de más gente. Pero hasta eso trucaron.
Y lo más grave de todo, que ese camarógrafo, señor Raúl Castillo, del Canal 13, violó a una de estas presuntas víctimas que la tenía Armendáriz en mi contra, para presentarle en mi contra, la violó, tuvo una hija con ella que se llama Belén, está inscrita y como el señor Raúl Castillo es casado, hasta el día de hoy le está pagando una mensualidad por su hija tenida de esa manera con una de las presuntas víctimas que a mí me había achacado el señor Armendáriz. Por cierto, eso el señor Armendáriz lo arregló con la plata ahí y eso nunca más se supo. Y esto era no una palmada en el trasero, sino que una violación. O el informe de Susana Pedrosa, y usted ha puesto, la psicóloga Jorge, de la Madre de Mayo. Jorge, perdón, usted ha puesto todo esto... Todo eso está en el libro, Pero y usted ha puesto... todos los documentos están. Claro, pero es que una cosa es poner un libro y otra cosa es ponerlo a disposición de la justicia para que se revise, para que se reabra el caso, para que se investigue sobre... Usted sabe que, en primer lugar, ¿no es cierto?, para poderse querellar contra un fiscal, después de 6 meses, ¿no es cierto?, o una juez, prescribe. Y a mí me mandaron una cárcel de alta seguridad y solamente ahora he podido lograr reunir estos documentos y todos estos antecedentes que por lo demás los tenía el fiscal y los escondió. Si es que esto es muy grave, como el informe de Susana Pedrosa. El informe de Susana Pedrosa, la psicóloga de las madres de Mayo y las niñas abusados de Argentina, que le pedimos, ella por su prestigio dijo, mire, yo necesito ver el video antes de aceptar examinar su caso. Le mandamos los videos y ella me dice, acepto el caso porque estos videos fueron trucados, fueron adulterados. Lo que aparece en la imagen no es lo que se le mandó por escrito a los tribunales. O sea, ella concluye que esos videos fueron trucados y que los niños fueron inducidos. Entonces, por esa razón, el señor fiscal Armendáriz no fue a un juicio abreviado, que es el que todo el mundo tiene derecho. Y entre la juez, el fiscal Armendáriz y mi abogado aceptaron un juicio abreviado contra mi voluntad. Y esto es muy grave, porque en el juicio abreviado, para condenar a una persona no se necesitan pruebas, ninguna prueba, no tenía prueba. Bueno, y aquí encontró el camino el fiscal Armendáriz, y lo hicieron contra mi voluntad, a tal punto que le exigí que anulara ese acuerdo al abogado Balmaceda, y el abogado Balmaceda me dijo, yo tengo un acuerdo y mis clientes van a ir a la Fiscalía Oriente, así que no puedo y prefirió renunciar. Y tuve que designar otros abogados los que pidieron la nulidad, y la juez no lo dio. Entonces, este es el juicio trucho con la menor posibilidad de defensa para una persona. Hay que entender, ¿no es cierto?, que cualquier persona que se oponga, ¿no es cierto?, a estos grandes intereses de las multinacionales aquí en Chile, puede ser en estas condiciones objeto de un juicio igual que el mío. Lo han hecho en otras partes del mundo. ¿Por qué no aquí en Chile? Con un senador que les era molesto, que durante 50 años había estado peleando para renacionalizar el cobre, que había instalado una comisión especial para la tributación de la gran minería en el cobre, que había sacado conclusiones concretas, ¿no es cierto?, en que tuvo que tener el respaldo unánime del Congreso, porque fueron de tal peso los argumentos que entregué, que se aprobaron 7 puntos por unanimidad. Jorge. Bueno, me sacaron del Senado y esos quedaron escritos, ¿no es cierto?, en el agua. Quería ir a la coyuntura, una vez escuchado su descargo, quería ir a la coyuntura, que ¿qué le parece todo lo que ha ocurrido con este homenaje, con este premio que le han otorgado? ¿Qué le parece? ¿Cómo así? Uno, ¿no es cierto?, tiene derecho a suponer que las denuncias que yo he estado señalando en estos últimos 3 años tampoco le han gustado a estas multinacionales como las batallas que di anteriormente como diputado y como senador. Entonces, por cierto, han presionado. Yo le digo a estas personas, yo no he pedido ese homenaje, no he pedido ese premio, igual que el que me entregaron en el 2003, me entregaron en Valparaíso al mejor senador, Jorge Lavandero, entregado por una organización de allá de Valparaíso.
Entonces, igualmente yo no he pedido esto, nunca estoy buscando honor, estoy inscrito, puedo votar, puedo ser elegido, me he hecho el propósito de no ir a ningún cargo de representación popular, pero eso no significa que me tenga que quedar callado. Y si lo que yo he hecho les dolió, hay que seguir en esto, porque es la forma como abrirle los ojos al pueblo de Chile. Y lo que han hecho ahora, esta infamia de tratar de evitar de que se me entregue un premio a mi persona que yo no he pedido, y que lo hacen en honor a toda la trayectoria política que he tenido a lo largo de mi vida, bueno, a mí me parece es otra perversidad más que es necesario notar. Pero lo que yo quiero dejar constancia aquí, que todos los medios de comunicación, el Mercurio, La Tercera, el Canal 13, en fin, todos los medios fueron al lanzamiento de mi libro, pidieron los libros anticipados para leérselos, entrevistaron a las personas que asistieron, más de 300 personas, y a mí me entrevistaron, y no salió ni una línea. Estuve en Calama, y me entrevistó el Mercurio de Calama, y me dijo, no, nosotros somos distintos del Mercurio de Santiago, así que vamos a publicar este documento firmado ante notario donde los testigos dicen que el fiscal les pagó gruesa suma de dinero, lo vamos a publicar. Fui a Valdivia, me entrevistó el diario Austral, le dije lo mismo, usted, no, si nosotros lo vamos a publicar. Volví a Calama, y en Calama me dijeron, mire, no pudimos publicarlo porque no nos dejaron. Volví a Valdivia después en otra reunión que me invitaron, bueno, y me dijeron, no pudimos publicarlo porque los editores no los dejaron. Entonces, aquí se ha armado una tremenda farándula en contra de mí, para asesinar mi imagen. Y cuando uno presenta los descargos con pruebas concretas, irrefutables, estos medios de comunicación se niegan a publicarlo. Bueno, Jorge, lo dejamos, tenemos que ir a nuestro informador. Muchas gracias por conversar con nosotros. Aquí ha tenido la oportunidad y ha salido en todo el país, desde Arica a Magallanes, las 41 estaciones de la radio Bio Bio. Ya nosotros cumplimos con